¿Y si el multiverso no estuviera allá afuera, sino dentro de la cabeza de alguien? ¿Y si todo lo que conocemos, el espacio, la creación, los ciclos de alegría, tristeza y esperanza, dependieran de una sola persona? Gracias, Chuck, por tantos años. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y hoy vamos a hablar de una película que yo tenía allí guardadita, que la había visto hace más de 3 meses. Se trata de The Life of Chuck, o La vida de Chuck. Esta película está basada en un libro de Stephen King con el mismo nombre. Llega con un enfoque muy particular, pues se trata sobre la celebración de la vida, la empatía y la capacidad de encontrar belleza incluso en medio del caos. La película nos cuenta sobre la historia de Chuck, un hombre común cuya vida se revela en 3 actos, pero narrados de orden inverso. Iniciamos con un mundo que se derrumba, pasamos luego a la madurez del personaje y finalmente cerramos con la infancia de Chuck. Esta estructura convierte su vida en un rompecabezas emocional, donde cada pieza encaja para dar forma a un retrato conmovedor y profundamente humano. Mike Flanagan, conocido en su trabajo con la serie de Hill House, es un director que siempre ha explorado la conexión entre lo sobrenatural y lo humano. Su estilo suele ser oscuro, melancólico y profundamente emocional, pero en The Life of Chuck, sin embargo, sorprende porque toma el texto de Stephen King y lo transforma en un cuento de hadas moderno, lleno de asombro, optimismo y momentos de pura alegría. Aunque el trasfondo es apocalíptico, la película nunca se rinde al pesimismo. Por el contrario, rescata la capacidad humana de amar, conectar y empatizar. Nos recuerda que la alegría, incluso en tiempos oscuros, es lo que define una vida bien vivida. La famosa escena del baile es la mejor muestra de eso, un estallido de energía, de felicidad pura que contagia al espectador y le recuerda la belleza de estar vivo. En materia de interpretaciones, yo digo que el cast está bastante bueno, pero el que sostiene el peso emocional de la película es Tom Hiddleston, ya que entrega una de sus mejores actuaciones, cargada de una vulnerabilidad y carisma al mismo tiempo. Logra parecer que Chuck se sienta como alguien cercano, ese alguien que tú en tu vida pudiste haber conocido. Claro que no todo brilla igual. La inclusión de un elemento de terror se siente fuera de lugar, casi como una imposición, algo que rompe el tono que genera la historia. Además, la película abusa demasiado de la voz in off, lo que a ratos parece subestimar al espectador, en vez de dejarle espacio para interpretar y sentir por sí mismo lo que se quiere decir. Desde mi punto de vista en particular, yo le doy un 7 sobre 10. Pueda que no sea perfecta, pero sí me parece una de las mejores adaptaciones de Stephen King que yo por lo menos he visto. Un relato que deja huella y que, más allá de la técnica o estructura, se siente profundamente humano. Ahora sí, queda la duda que si The Long Walk, también de Stephen King, logra superar esta. Al final, la vida de Chuck nos recuerda algo especial. La vida no se mide en lo grandioso, sino en los momentos de amor, de conexión y de alegría compartida. Que incluso en medio del final, siempre habrá espacio para bailar y sonreír. Por supuesto, agradecer, porque después de todo, la vida es un regalo.
Gracias por acompañarme en esta pequeña reseña. Por supuesto, no olvides de suscribirte y dejar en comentarios qué te pareció la película. Para ustedes, ¿una de las mejores adaptaciones de Stephen King o no terminó de convencerlo? Por supuesto, déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios y no olvides de compartir este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten el cine tanto como tú y yo. Y recuerda que cada uno de nosotros es el shock de alguien más. Y nos vemos en un próximo video. Bye.